de tu tiempo. Pues como te digo, solamente vamos a hablar de manera muy casual, por así mencionarlo, acerca del tema de publicidad programática. Entonces, pues nada, yo creo que no nos demoramos entre 30 a 40 minutos máximo, ¿vale? Bueno, Cristian, tú dices y claro. Bueno, vale. Pues en primera instancia, Joana, me gustaría que hicieras una breve presentación tuya, a qué te dedicas y cuál es tu experiencia en el tema de publicidad programática, por favor. Ok. Bueno, mi nombre es Joana Sánchez Lara. Actualmente me desempeño como asesora de comunicaciones y marketing digital para Copy Bogotá, Cundinamarca. Adicional, soy la directora del programa de comunicación social y periodismo de la UPB seccional Montería. Y también soy docente precisamente de Planner Digital en posgrados de Unitec, alianza con Joana, bien, la Joana, Universidad de los qué Andes. pena interrumpirte, Joana. No, te estoy escuchando súper entrecortado. Yo no sé si soy yo o si eres tú, pero si ambos estamos fuera de Bogotá está complicado. Te escucho súper robótico. ¿Ah, sí? Sí, ahí sí te escucho bien, Ala. Ay, qué Listo. raro. Listo, si Ya quieres volvamos a arrancar cambié. y si algo te vuelvo a interrumpir. Volvamos a arrancar que no te escuché nada de tu presentación. Bueno, listo. Me avisas, igual me interrumpes, no hay problema. Claro, te aviso. Bueno. Eh, Hola, mi nombre es Joana Sánchez Lara, comunicadora social y periodista, también especialista en comunicación corporativa y magíster en gerencia estratégica de mercadeo con énfasis en digital. Actualmente trabajo como asesora de comunicaciones y marketing digital para Acopi Bogotá, Cundinamarca. Soy la directora del programa de comunicación social y periodismo de la UPB seccional Montería. También he tenido la oportunidad de trabajar pues a nivel de posgrados con todo este tema que es Planner Digital, con Unitec, los Libertadores, convenio con la Universidad de los Andes, entre otras. Y bueno, digamos que la experiencia que he tenido en este tema de publicidad no solamente ha sido con los diferentes sectores de educación, sector público y privado, sino también pues con las MIPIMES asesorándolos en ese proceso como de publicidad a nivel digital y pues en este campo específicamente. Genial, Joana, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, em, quisiera que con tus palabras y de la manera, ¿Aló? ¿cómo definirías la publicidad programática? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Te escuché cortado. Ok. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Sí. Bueno, pues mira, Joana, muchas gracias. Te quería preguntar, o mejor que por favor nos pudieras definir la publicidad programática como si le estuvieras hablando a una pyme, por favor. Bueno, la publicidad programática primero debe partir sí o sí, no solamente de una táctica, sino una estrategia en cuanto a lo que tiene que ver con marketing, porque a partir de esa estrategia nos puede dar unas pautas en torno a esa publicidad, debido a que esto nos va a permitir reflejar unas tendencias actuales de consumo con el fin de ofrecerle a nuestro consumidor final una experiencia propia, pues ya mucho más personalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros identificamos un buyer person y lo que le queremos ofrecer, de esa manera ya vamos a poder generar un soporte para mirar y aumentar ese engagement que tenemos a nivel de marketing. ¿Por qué? Muchas de las empresas quieren hacer publicidad programática o comprar unas audiencias sin antes hacer precisamente una estrategia de planeación, lo cual nos va a permitir siempre pues llegar a un lugar también determinado para no pagar por pagar, sino para que precisamente esa estrategia digital pueda tener un alcance mayor y de igual manera podamos tener una visibilidad
dentro de las diferentes, no solamente redes sociales, sino las landing page y las diferentes web. De esa manera vamos a poder optimizar, ¿cierto? Y hacer una compra de unos espacios publicitarios también a través de las web, pero siempre y cuando nosotros sepamos el procedimiento y lo que queremos hacer pues con nuestra marca. A partir como de ese proceso programático también, digamos que vamos a poder hacer en la empresa, ya sea compra o venta de nuestra publicidad, pues tenemos que destacar lo importante y lo que nosotros hacemos para que en el real time, o sea, en el tiempo real, nosotros podamos anunciarle a los demás, pues lo que estamos haciendo a corto, mediano y largo plazo. Hola. Súper, súper. Dentro de lo que acaba de mencionar, ¿sí me estás escuchando? Sí. Ah, bueno, yo te escuché perfecto todo. Muchas gracias. Dentro de lo que acabas de mencionar, mencionas que, venga, es que las empresas quieren hacer publicidad sin planeación. Si Ujú. pudiéramos de alguna manera cuantificarlo, de 10 empresas, hablando de pymes, que quieren incursionar en el tema de publicidad digital, hablando de publicidad digital, ¿cuántas de ellas no tienen claro el tema de la planeación? Me refiero lo que tú mencionas, oiga, ¿cuál es el objetivo de mi campaña? ¿Cómo lo voy a medir? Y nada, sino como que quieren hacer publicidad, pero no tienen en cuenta como toda esa planeación de la publicidad. De 10 empresas, ¿cuántas no tendrían en cuenta ese proceso? Fíjate que me estás preguntando algo muy interesante, sobre todo en el proceso de investigación en el que estás con cada una de las pymes. ¿Por qué? Varias de las empresas precisamente creen que esto es una moda. Entonces, cuando muchas de las empresas acuden, digamos, a nosotros para poder hacer una estrategia y nosotros les decimos cómo es ese paso a paso, fíjate que de 10 empresas, por ejemplo, hay una tasa muy alta, casi que el 8% de las empresas, por no decirte que a veces más, no saben cómo hacer un tipo de publicidad. Ellos creen que la publicidad únicamente es comprar, pagar, pero no tienen en cuenta unos parámetros, sino que ellos dicen quiero estar, digamos, en la web porque es una vanguardia digital y queremos predecir casi que el comportamiento de los internautas, pero no logran percibir los gustos, los intereses y lo que realmente el usuario va a estar navegando dentro de sus redes sociales, dentro de sus landing y eso no les va a permitir una interacción porque fíjate lo que pasa con algunas, para no mencionar marcas, nos han buscado, por ejemplo, líneas como aerolíneas, en lo cual dicen nosotros pagamos una publicidad muy alta en Internet, ¿sí? En la web para mostrar visibilidad, pero ¿qué está haciendo el consumidor final en ese proceso? El consumidor final ya está omitiendo los mensajes, o sea, no hay una interacción, así que esa publicidad no aporta nada porque no mejora el ratio de clics que la gente hace, sino lo que hacen es cancelarlo. Entonces, de esa manera, por más que hagamos una publicidad programática de manera eficaz y eficiente, muchas veces nosotros no podemos elegir el tiempo en el que el consumidor final va a estar, ¿sí? Y va a estar navegando. No significa que siempre con la publicidad generemos engagement, ¿verdad? Porque nosotros lo que necesitamos es precisamente que el consumidor comparta ese espacio con nosotros, con la empresa en tiempo real, más no nos cancele. Entonces, cuando tú haces la medición de impacto a nivel digital, curiosamente uno se da cuenta que aunque algunas empresas o agencias que muestran la medición y el monitoreo de las redes, pues muestran ese tipo de cancelaciones donde ahí se ve el impacto fuerte y por eso te digo que la mayoría de las empresas lo cree por tendencia, por el momento, pero más no sabe los horarios preferidos, por ejemplo, para navegar de un consumidor final. Mucho menos, Cristian, los dispositivos donde se conectan, mucho menos si están en un computador de escritorio o en el móvil. Ah, Joana, es que eso hace la diferencia totalmente, o sea, la hace totalmente porque
Yo a través de una medición puedo saber hasta ese detalle, ¿sí? Hasta si se van a conectar desde la tablet, desde el móvil o desde un computador de escritorio. Entonces, cuando eso ocurre y le mostramos la realidad al cliente final, en el caso de las pymes, pues oh sorpresa, muchas de ellas no conocían ese proceso. Sí, ok, sí, es bien alineado con algunas entrevistas que he tenido con las pymes como tal. Entonces, simplemente como para puntualizar, de 10 empresas, 8 no saben hacer publicidad, de acuerdo a lo que me estás mencionando, ¿verdad? Sí, de ¿Estamos acuerdo bien? a eso. Así es. Joana, Así es. ¿Me escuchas? Joana, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchas? Hola. Ya, ahí sí te estoy escuchando, ya volviste. Sí, así es. Sí, 8 también, de 10. en este momento sí te escucho. Sí, sí, ahí te estaba escuchando hace un ratico. Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas? ¿Ya ahí? Sí, sí, te escucho ahí mejor. Ok, listo, perfecto. Ujú. Te estaba diciendo que para puntualizar y resumiendo, de 10 empresas, 8 no saben hacer publicidad, de acuerdo a lo que me estás contando, más o menos, en promedio, ¿sí? Sí, triste. Ok. Ok. ¿Sigues ahí en línea? ¿Me estás escuchando bien? Sí. Sí, ya te escucho bien. Ok, listo, perfecto. Entonces, ven, tú, dentro de lo que me respondiste, me estás contando, digamos que devolvámonos un poquito en el sentido de, arrancamos como hablando de la publicidad programática y demás. La publicidad programática, digamos que de alguna manera es más o menos nueva en Colombia, lleva menos de 10 años, eh, Ujú. pero yéndonos un poquitico para atrás, hablando a nivel general y aprovechando que has tenido tanto contacto con las pymes, hablando de publicidad en general, ni siquiera o quizás de la digital, pero básica, no estoy hablando tener de pronto quizás la página internet, de pronto una publicidad sencilla de display y demás. Tú mencionaste, oiga, los clientes no saben en qué horarios están navegando los clientes no saben qué dispositivos están utilizando. Entonces yo me devuelvo en la pregunta, en promedio, las pymes conocen a su cliente como tal. Y cuando me refiero conocen a su cliente no es, me refiero es el perfil que se necesita para poder hacer una publicidad totalmente efectiva en Internet. ¿Lo conocen? ¿Aló? Hola, ¿te Ya, fuiste, señor? sí, ¿Te ahí, alcancé a ahí. escuchar totalmente qué? Efectiva. Ok. Bueno, mencionas algo muy importante porque las empresas, las pymes deben partir de algo básico y es precisamente esa pregunta. ¿Conozco realmente a mi consumidor final o a mi cliente? ¿Sí? Ay, Joana, pero muchas de las pymes me dicen, yo no lo conozco, pero ¿cómo voy a saber cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo debo hacer para conocerlo? Entonces yo igual les digo, pues hay algo muy sencillo por lo que se debe arrancar y es un análisis a partir de una matriz DOFA. ¿Por qué? Para comenzar a detectar las debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas de mi empresa, debo conocerme primero yo para ofrecerle al otro. Entonces, cuando yo ya le ofrezco al otro y cuando hay esa interacción tan grande, les digo, de esa manera ya podemos crear nuestro buyer person o nuestro consumidor final. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso van a haber muchos stakeholders involucrados. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque la gente confunde mucho esos términos. El stakeholder, digamos que se da a nivel de cultura organizacional y de comunicación interna, y el buyer person que se construye a través de esa investigación, ¿cierto? Y ese tema de consumidor final partiendo de sus intereses, gustos, preferencias, edad, género, posición social, ubicación, entre otros.
Entonces, cuando yo ya comienzo a mirar analizar el usuario al que le quiero llegar, ¿sí? La publicidad indicada, pues de esa manera yo comienzo a construir y comienzo a hacer una estrategia de marketing. Porque si yo no sé a quién le voy a llegar y yo pretendo con una publicidad abarcar mucho, pero nada. Entonces, esto es una apuesta, ¿no? Esto es una apuesta a decir, bueno, debo segmentar mi mercado porque debo lanzar una publicidad específica para un sector primero o para un consumidor. De esa manera voy creciendo. Claro, hay excepciones donde yo hago cubrimientos grandes, donde mi publicidad tiene un alcance mayor, pero yo siempre comienzo a identificar el comportamiento del consumidor porque no va a llegar todo el mundo, ¿sí? Entonces, de esa manera y partiendo de eso, yo diría que esos datos demográficos y esa segmentación es la que le va a permitir a las empresas poder ser estratégicos, porque la gente hoy vive de la táctica, y las pymes hoy son muy tácticos, ¿no? Ay, ¿qué hay que hacer? Ay, publiquemos cualquier cosa, ay, hagamos una pieza. Bueno, sí, pero ¿con qué fin? ¿Cuál va a ser el impacto? Porque la gente que está buscando a la final una rentabilidad, un costo-beneficio, ¿sí? Y todo ese Customer Journey es una línea de tiempo, por decirlo así, donde yo debo pasar por diferentes fases para que el consumidor vea que yo también estoy organizado y no le doy temas a la loca, porque sí, sí, como dicen coloquialmente. Sí, correcto. Ok. Muchas gracias por, por la ilustración. Bueno, quiero nuevamente irme al tema de la publicidad programática como tal. Y yo te quiero preguntar, ¿desde qué valor se puede realizar una campaña de publicidad programática? ¿Desde qué valor se podría generar? ¿Hay un valor mínimo que se puede generar? Mm, mm, Pues yo qué te diría, digamos que ese tema, ese tema es muy sensible hasta para las mismas pymes, ¿sabes? Porque es que como dicen coloquialmente, también todo eso de que todo es gratis tampoco, pero todo cuesta, no solamente estoy hablando de dinero y de flujo de caja, sino estoy hablando del tiempo que yo le voy a invertir a hacer una buena publicidad. Porque muchas veces en la publicidad programática, eh, la gente quiere pagar por un número de personas con un perfil concreto para comenzar a hacer unas pujas a nivel digital o que los anuncios aparezcan para un perfil deseado y determinado. Pero listo, si los usuarios logran ver esos anuncios en un momento que se pueda y generar un mayor... Te acabo de perder. Entonces, Te hola. acabo de perder. Ahí ya volviste. Entonces, cuando me pregunta cuánto debo invertir, yo le digo, tenga en cuenta dos cosas. Debe invertir no solamente dinero, sino también tiempo. Si usted no le mete por lo menos 2 horas diarias a lo que es su tema en la empresa digital y lo fortalece, pues apague y vámonos porque de nada va a servir. ¿Sí? Entonces, el problema tampoco es con 10.000 pesos usted puede arrancar a hacer una pauta en redes sociales, claro, métale 10.000 a Instagram, métale a Facebook 10.000, pero ahora métale también tiempo, dinero al que lo va a hacer, o sea, ¿quién le va a construir a usted toda la estrategia y la campaña para que los anunciantes lo vean? Y más aún, a llegar a los perfiles para generar un impacto determinado. ¿A partir de qué? Pues de diferentes plataformas. Y toda esa Big Data que se comience a construir debe ser propia, no comprada, porque yo no conozco al que le voy a comprar. Y eso no garantiza, porque hay gente que vive eso, pero eso no garantiza que esas personas vayan a tener un impacto siempre el 100% en mi empresa. Algunas lo logran, claro, pero no todas, ¿sí? Entonces la gente a veces no tiene como claridad en eso, por eso es muy importante lo que me acabas de preguntar, porque no solamente es en dinero, sino también en tiempo. Claro, claro. Eh, el tiempo es, pues, digamos que ahí es cuando, no sé, y te comparto un poquitico de lo que he hablado con las pymes. Yo he hablado seguramente con muchas menos pymes que las que tú hablas, pero
Em, Me parece que lo que quieren ellos es resultados a corto plazo y rapidísimos, pues lo que quiere todo el mundo, digamos. O sea, yo quiero invertir 100 pesos y que me den 200. Pero finalmente, Claro. o por lo menos hablando de publicidad programática, es mucho más profundo. Alguien me dijo, y quiero saber tu punto de vista, oiga, es que la publicidad programática es más inclusive para branding que para conversión. ¿Tú qué opinas de ese tema? ¿Aló? ¿Joana? Ajá. Hola. Ah, Escu- ¿aló? Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí te estoy escuchando, pero entrecortado. No te entiendo todavía. Ya, ahí sí te Acá estoy escuchando bien. me escuchas mejor. Ah, listo. ¿Me escuchas mejor? No, otra vez estamos entrecortados. No, Qué raro. no, sigue entrecortado, Joana. Espérame. Acá ya me escuchas mejor. A ver, sígueme hablando un poquitico, por favor. Espérame a ver si acá me escuchas mejor. A ver si me escuchas mejor. Ahí, ¿Acá? ahí sí te estoy escuchando mejor. Sí. ¿Me escuchaste mi pregunta? No me la puedes volver a repetir, por favor. Claro, no hay problema. Quiero saber tu punto de vista hablando con alguien que lleva también muchos años en publicidad programática como tal. Me mencionó lo siguiente y quiero saber tu punto de vista. Oiga, lo que pasa es que la publicidad programática es más para branding que para conversión. Si quiere branding, que haga Google Search o otros tipos de publicidad, pero la programática inclusive es más para branding. Y las pymes no les interesa mucho el branding. ¿Qué opinas de esas dos afirmaciones? No, fíjate que, o sea, tiene razón en parte y en otra no. Cuando yo quiero hacer un branding, sobre todo de la marca, pues voy a necesitar también generar un impacto y una visibilidad, digamos, en todo lo que tiene que ver en la web. Para eso voy a poder utilizar diferentes plataformas, ¿sí? Por ejemplo, te hablo de Marketplace, donde eso es un mercado también de subastas digitales. Entonces, si yo logro posicionarme, por ejemplo, allí, en ese frente, pues qué comienza a pasar y qué comienzo a decir, ah, pues voy a tener un mayor impacto y una visibilidad. Entonces, toda esa data va a caer a lo que tiene que ver con mi landing y con mi web. Cuando eso comienza a ocurrir y cuando eso comienza a pasar, pues voy a tener unos indicadores de conversión mucho mayor. Entonces yo no separaría una cosa de la otra, ¿me hago entender? Porque no es que tú digas, solamente me voy a meter, por ejemplo, a algunas plataformas para optimizar el precio mediante grandes cantidades de datos a usuarios para Big Data, pero solamente lo voy a utilizar allí. Me voy a meter a Data Partner para proporcionar únicamente datos de mis pymes. Me voy a meter al que te mencioné, Marketplace, para hacer una subasta. No, o sea, todo va alineado, todo va a tener una visibilidad y un impacto. Cuando yo me meto en una nueva plataforma digital, debo también tener en cuenta que dentro de ese calendario que voy a manejar, al tiempo debo estar moviendo mis redes, mi contenido dentro de la web, el Contact Manager, cómo lo vamos a trabajar, a hacer, y ese diseño también, esa visibilidad va a tener un alcance mayor. Así que el branding, desligarlo también de la conversión sería, pues hoy en día algo que no se podría tampoco hacer, porque es que la línea también es muy delgada, aunque son dos temas están involucrados en el mismo mundo de lo digital, ¿me hago entender? Entonces todo es un hilo conductor y lleva una cosa a la otra. Sí, tienes razón. Quizás me expresé mal. Hablando solamente de objetivo de campaña, porque entendiendo que debe haber una integralidad, un hilo conductor, una historia para contar y todo eso debe identificarse muy bien en los puntos de contacto del cliente y cómo voy a tocar yo. Entonces por acá un tema de display, por acá otro tema de redes sociales, otro tema de marketplace, etcétera.
eso es totalmente entendible, pero hablando solamente del objetivo de es decir, si yo quisiera vender más, no, perdón, si yo quisiera tener más conversión, ya sea a través de leads, de ventas, de lo que sea, entendiendo que evidentemente es mejor un 360, algo como integral por acá, por allá, pero hablando solamente de, oiga, publicidad programática me sirve realmente para, solo la publicidad programática me sirve más para branding o realmente para conversión. Ya. Realmente, entonces ya poniéndolo en ese término, si digamos tocara definir alguna de las dos, porque digo, lo que hablamos una lleva a la otra, pero obviamente lo que nos va a permitir la publicidad programática es mostrar una visibilidad de audiencias en el real time, o sea que nos va a apuntar a toda la optimización de un ROI y eso va a desencadenar precisamente en la conversión. ¿Por qué? Porque la clave de la publicidad programática también es la búsqueda de compra siempre, digamos, de algunas audiencias a partir de diferentes pautas y visibilidad. No siempre el branding de mi marca, sino también puedo utilizar otras estrategias que desencadenarían, perdón, a ese perfil de usuario para el momento de que él pueda decidir si le interesa o no la puja de dicha impresión, por decirlo no siempre de la marca. Y cuando eso ocurre, pues se ve reflejado en la conversión de data cuando al final tú mides el impacto y revisas que efectivamente esa estrategia que empleaste te llevó a una acción y una táctica de call to action donde, claro, esa conversión va a hacer que el otro pues tenga un alcance mucho mayor. Entonces yo diría que hace la conversión un poco. Ok, perfecto. Muchas gracias. Em, si yo soy una pyme, ¿qué requisitos tecnológicos necesito para hacer publicidad programática como tal? ¿Qué requisitos tecnológicos? Bueno, ¿qué requisitos tecnológicos necesitarías? Pues bueno, yo vuelvo al punto y es no solamente pues lo tecnológico, ¿no? Sino pues el capital humano. Sin embargo, si le enfocamos la pregunta solamente al tecnológico, fíjate que desde que yo pueda hacer, tener un banner y también un presupuesto asignado para lo que quiero invertir en esa publicidad, eh, pues es simple. Lo complejo también es saber para ese momento de utilizar la publicidad digital y causar esa impresión, primero, yo como tengo mi web, ¿sí? Entonces, cómo también la gente a dónde va a llegar a través de mis redes. Entonces, no solamente el recurso tecnológico, sino también la infraestructura online que yo tenga para generar el impacto y pues los formatos que yo esté utilizando para que obviamente eso pueda generar un impacto casi que en segundos, que es cuando el consumidor final pues va a poder interactuar, que son entre más o menos 300 y 500 milésimas de segundo, donde ya puede generar el call to action. Entonces, digamos que los beneficios van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar las tasas de lo que veníamos hablando, que es la conversión, ¿sí? Esos ratios de conversión pues van a ser aún mayores por los clics de los anunciantes y eso va a permitir tener un tráfico de mayor calidad y de esa manera pues venderlos a los espacios porque ese alcance va a llegar a clientes potenciales no solamente a nivel local, sino nacional e internacional, ¿sí? Uno, digamos que de los ejemplos, y me parece importante también tocarlo aquí, que se tiene en publicidad programática y en ese como remarketing, es a través de los banners que son muy famosos, los banners en publicidad, ¿cierto? Que las pymes, por ejemplo, se han caracterizado porque sus laterales o cabeceras en los anuncios sean exitosos. Entonces, yo teniendo, digamos que las herramientas digitales para poderlo usar, porque hoy en día hasta los teléfonos pueden hacer cosas maravillosas y a partir de los diseños, pero desde que en el computador yo también me puedo sentar y sacar el tiempo para ello, lo puedo lograr y lo puedo hacer. Entonces diría que dos aspectos importantes. Tanto pues obviamente un computador adecuado para poder llevar a cabo los diferentes formatos y
obviamente un presupuesto designado, veníamos hablando, sino eso va pues de acuerdo a una programación donde tú vas a invertir una serie de elementos. Entonces, para mí eso sería lo básico que me permitiría a mí generar no solamente velocidad, sino agilidad al momento de posicionarme como pyme. Excelente, muchas gracias. Ujú. Mira, quiero que por favor nos menciones, nos compartas algunos ejemplos de ROI con clientes pequeños que hayas tenido con publicidad programática. Si funcionaron, si no funcionaron, algunos ejemplos que pronto tengas en mente. Mm, 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 mm. ¿Aló, Déjame Joana? pensar. Sí, estoy pensando, déjame pensar que hay ¿Aló? tantos casos tan chéveres que hola, ¿me estás escuchando? Ya, ahí sí te estoy escuchando. Sí. Ahí ya no te estoy escuchando. Ahora sí. Ahí sí, sí te estoy escuchando. Bueno, resulta que hay una empresa a nivel de telefonía móvil en la cual digamos que revisamos precisamente una estrategia de contenidos para que poder llegar a una publicidad programática, digamos, final y que también pues tuviera un retorno a a la inversión, digamos que te hablo pues del sector porque habían varias empresas involucradas en este tema de la telefonía y pensar a influir en el consumidor final. Y resulta que ellos utilizaron algo muy importante y es que hicieron a través de las personas que escuchaban más música en el tema de la tecnología. Entonces el indicador partía también de un análisis del Spotify, por ejemplo, versus lo que era YouTube Premium en ese momento, pues que había obviamente una disputa muy fuerte y todo se veía reflejado en Spotify. Entonces, la publicidad programática de esa empresa de telefonía móvil, pues ya no era a través de la landing o la web, sino precisamente esas pautas promocionales en ese tema de audiencia, llevando contenido interesante focalizado a las nuevas tecnologías y mejorando la industria. Entonces esas personas fueron también influyentes para que la empresa se viera reflejado y creciera un 10% en su retorno a la inversión, porque la empresa pues casi que lo duplicó en 3 meses su retorno a la inversión de lo que ellos invertían en publicidad y comenzaron con lo más 100.000 pesos, ¿sí? Haciendo publicidad programática. Y eso causó un impacto muy grande porque muchas de las otras empresas a nivel de ese sector de tecnología se comenzaron a dar cuenta y comenzaron a hacer lo mismo. Entonces vieron que Spotify era, por ejemplo, una visibilidad mayor en el aspecto de la publicidad programática y en esa visibilidad donde ellos, obviamente, pues por ser los primeros, tuvieron mayor participación de mercado y esa rentabilidad del 10% de la que te hablo. No sabría decirte de las otras empresas cuánto les habrá funcionado o no, pero sí sería interesante analizar tal vez las competencias directas e indirectas, cómo pudieron empezar a hacer ese análisis y a verlo, porque era una manera diferente de hacerlo. Ya la gente estaba dentro de la investigación de mercados, pues la gente estaba saturada de verlo a través de la landing y de las redes sociales. Así que con eso quisimos como romper el esquema y poder tener un mayor alcance. Y bueno, y eso nos generó un gran impacto y un buen retorno a la inversión. Ok, bueno, interesante. Bueno, yo creo que eso era, Joana, yo creo que me das algunos argumentos y muchos datos que soportan
todo lo que he investigado. Entonces, espérate, voy a parar la grabación y pues agradecerte.